Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tratar de compartir sobre esto que hemos planteado sobre el trabajo, que tiene que ver con esto de cómo nos vamos entretejiendo eh, desde las temporalidades y en este sentido eh, eh, vamos a tratar de ubicar esto que hemos planteado desde lo creativo, de el análisis de una canción y ubicar de alguna manera eh, el tiempo en los espacios vitales y para que tengan más o menos la referencia, habíamos planteado el tema de la canción que tenía que ver con que hay días que miramos y nos parecemos, lo que soñamos esos días de pequeños, días de marzo, del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia, días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos, días del barrio en la nostalgia, días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando cicatrices, días más tarde van a abrirse, días gloriosos enmarcados con las batallas que hemos dado. Un día triste me choqué con la mentira y días duros tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol, aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Y bueno, la canción tiene demasiadas metáforas, ¿no? Y demasiadas metáforas de estos pequeños restos que deja el tiempo en el cual nos hacemos y el tiempo nos atraviesa y en realidad en esas coordenadas de espacio-tiempo eh, nosotros intentamos extraer de alguna manera en el resto del acontecimiento, traducir algo que quede. Y eso que queda siempre es algo como resto, es algo que queda inscripto, que siempre queda inscripto, pero en realidad queda escrito solo en la traducción que uno hace del pasaje que de alguna manera le pone palabra a eso del acontecimiento que es un evento que nos transita en el cuerpo y que es necesario leer, releer para poder decir y de alguna manera transformar y traducir esto que sucede, me sucede en un texto que es un texto que cuenta de una manera eh, puesta en palabras en un relato, eso que me acontece. Pero ese mismo texto, en el mismo acto en el cual se va desplegando, también va como dejando restos de otros textos, porque une diferentes temporalidades. Eso que me acontece tiene como el sustrato de lo que me aconteció y el sustrato de eso que me aconteció no siempre es recuperable la palabra porque hay algo del orden del sentir que queda como enganchado en eso del no retorno y retorna de una manera en donde lo podemos traer a la conciencia y solamente lo podemos traer a la conciencia nominando. Y a veces la nominación implica ese acto creativo de tratar de ponerle palabra a eso que ha sucedido en otras materialidades y a veces las palabras se adecúan y a veces las palabras en realidad no se adecúan porque no alcanzan a cubrir el, la desnudez de ese acontecimiento que me atraviesa. Y entonces, por eso recurrimos a la metáfora que dice diciendo de maneras distintas y que de alguna manera une
ligando eso que a veces queda suelto en esto del sentir, y que es necesario que acceda al pensar, y que es necesario que este pensar mueva un hacer que ponga en esfuerzo la palabra al servicio del discurso y al servicio de un acto que no es solamente del orden de lo racional, sino que implica un acto de sentipensante que se le plantea, y que en realidad nos ubique en el orden del decir, en donde nosotros somos ese discurso lanzado al valor de lo simbólico, en donde el acontecimiento se transforma en parte de nuestra historia, que nos entrama a ser narrados como un texto, y este texto en realidad es un texto abierto al sentido y a la interpretación, en tanto y cuanto hay un lector, que soy yo mismo en realidad, que se lee, y a partir de esas lecturas siempre lee algo de lo otro, algo de lo apropiado, algo de lo ajeno, y por eso quería por ahí de alguna manera ubicar como párrafos nucleares del texto que trabajamos, que tiene que ver en donde se plantea esto de que hay días donde extraño tu mirada, y en realidad nosotros estamos constituidos por la mirada de un otro. La mirada de un otro es como ese gran espejo donde de alguna manera nos reflejamos y tenemos esa sensación de unidad, que primeramente tiene que ver con esta cuestión en donde la mirada condensa en una imagen todo eso que está desunido. Y en esa cuestión, en esa mirada de afuera, se ejerce el primer acto de reconocimiento de eso que todavía nosotros no hemos ligado, pero está ligado en ese otro que nos ubica como una unicidad compuesta por partes, pero que no nos mira fragmentadamente. A partir de ahí es como que esa mirada nos va a armar y nos va a ubicar en diferentes registros, en realidad, sobre todo en el registro de la palabra, pero en el registro siempre de una imagen que implica ese reconocimiento de lo unido, y ese reconocimiento de lo unido, de ser uno, tiene toda una cuestión en donde remite, somos uno a partir del otro. Y nuestro trabajo histórico es ser uno y otro. A la vez, este otro va a operar siempre como condición de posibilidad, y este otro primero en realidad va a ser nuestra mamá, que de alguna manera, independientemente del maternaje, estamos como tejidos en un cuerpo donde somos de alguna manera colonizados por la historicidad de un otro constituido subjetivamente, y en esto de venir al orden de lo simbólico a partir del nacimiento, ese otro va a ser el representante de ubicar las huellas de la cultura, las huellas de los tiempos, las huellas de los espacios socioculturales, y en esas huellas en realidad nos va tejiendo, y esas huellas primeras en realidad escapan a lo simbólico de nuestras memorias, y está en lo senso perceptivo de nuestras memorias, es decir, que está en ese sentir que nos ubica con la sensación, que nos ubica con la angustia, sobre todo, que va a ser como el motor que de alguna manera ubica esa falta, pero sobre todo esa falta que tiene que ver con esos cordones umbilicales, que serían como los lazos invisibles con los cuales después vamos siendo tejidos dentro de entramados sociales, culturales, humanizables, en donde
esos cordones se hacen invisibles y de alguna manera a veces retornan con esa sensación de algo de lo perdido, que solamente puede ser encontrado en la medida en que lo identifiquemos, lo ubiquemos, lo designemos, lo nombremos. Y por eso ven cuando plantea el texto eso, hay días que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. En realidad, eso de lo pasado se hace presente en el recuerdo, que es la representación construida de un evento que en realidad nos moja los ojos porque hay algo del sentir que no puede controlarse y que requiere salir, pero hay algo de esa lágrima que necesita de alguna manera ser traducida en palabras para que en realidad no sea solamente un acto de catarsis, de largar eso que siento, sino de alguna manera de ubicar eso que siento y la posibilidad de hacer algo con eso que me pasa y me está pasando. Eso de hacer algo implica construir el recuerdo, pero también construir la lógica del acontecimiento. Eso que me pasa en la medida en que también puedo ubicar nominalmente eso que pasa. Y entonces, en esta sucesión de días, nuestros días hacen a nuestra temporalidad y nuestros días tienen un abanico de gradientes de los colores del arco iris en realidad, y que esos colores del arco iris los va planteando el autor en donde dice, hay días en donde nos miramos y nos parecemos, eso que de alguna manera aparece en la imagen y aparece en el reconocimiento. Hay días donde de alguna manera esta angustia está más aplacada, donde quizás mi sentir esté más balanceado con mi pensar y no hace esa distorsión de tener que traducir algo de diferentes órdenes, y donde me reconozco en esto que aparece en el espejo de mi mirada, pero también en el espejo de mis decires. Y entonces pareciera que esta sensación de unicidad, de alguna manera, que tiene que ver con esta no distorsión del reconocimiento y esta cuestión de pertenecer a esto que parezco, nos ubica del lado del sueño, de esto que está deviniendo sin ningún tipo de, por lo menos visiblemente, de contradicción o crisis. Y ese día es un día apacible, quizás, en donde este acto de reconocimiento me permite fluir en mis espacios temporales con cierta calma, con cierta también ilusión de que esto del porvenir va viniendo sin necesidad de estarlo pensando. Me va tomando y tejiendo en esto de estar haciéndome. Y Ben Díaz dice días de marzo del latido adolescente, que sin sabernos nos cambiamos para siempre. Y en realidad esto de ubicar como uno cuando va creciendo de alguna manera va teniendo como la imprecisión, la inoperancia de esto del pensar, porque tampoco tiene la conciencia tan plena de lo que son las temporalidades, aun cuando también esto del sentir en estos días adolescentes hacen que quizás la pregunta sea lo cotidiano de resolver no solo quién soy, hacia dónde voy, pero también la ilusión, entre comillas, de lo porvenir, tiene como otras responsabilidades, pensándolo también en esto de lo vital, pero y también haciendo una generalización, ¿no? Cuando uno puede pensar que en estos días de construcción,
hay cosas subjetivas que están tensionando las moratorias que nos ponen la cultura, pero también hay como, uno también desde la realidad puede pensar que también hay adolescencias en donde cuando la cultura ubica la imprecisión de los proyectos vitales y uno está impreciso en su vitalidad, estos días no son tan felices también, no solamente por una cuestión subjetiva de ciclo vital, sino también por una cuestión subjetivante de la cultura. Esto que hemos charlado, ¿no? Como en estos tiempos de excepcionalidad, la angustia que como que subyace latente a nuestra existencia, aflora y de alguna manera interpela el tejido de lo social en su proyectualidad, y esto de alguna manera de ubicar el autoproyecto también dentro de un proyecto colectivo se hace no tan visible y por ende se hace no tan legible, no tan comprensible, y se hace también imprevisible en términos de incertidumbre, porque también hay mucho desorden, y este desorden nos hace que tengamos un doble esfuerzo de ordenar esto que está desordenado por fuera y poder encontrarle como un orden interno para continuar fluyendo, para continuar teniendo la sensación de que esta permanencia que tenemos en el tiempo y esta ocupación de los espacios tenga que ver con una continuidad que yo siento en mis propias discontinuidades. Y quizás de eso se trate, poder ubicar esto, nominar las discontinuidades que están aconteciendo en estos procesos angustiosos, y para poder de alguna manera destrabar ese acto refundante de la ilusión de parecernos a quienes nos miramos en realidad y a quienes querríamos ser, y en realidad desde las condiciones de posibilidad, ubicando las condiciones de imposibilidad que nos interpela desde la cultura. Y entonces me parecía interesante esto porque leer este texto metafórico y ubicar también los discursos desde este lugar temporal, ubica ese doble esfuerzo y esa apuesta que también hace que de alguna manera se interpelen todos nuestros soportes internos que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con la potencialidad de la espera, con la frustración de llegar a no saber esperar, a no poder esperar, y que bordean la desesperanza y las construcciones de alguna manera, de las lógicas del porvenir en función de la potencialidad del proyecto, ¿no? Y entonces, y a veces en esos días donde de alguna manera no seguimos las reglas, no ubicamos de alguna manera el criterio de realidad y tenemos una fantasía media desbordada, como dice el autor, esos días de alguna manera quedan grabados para siempre y uno se despierta culpable, pero desde la inocencia, ¿no? Culpable porque de alguna manera ensaya modos de ser, modos de hacer, modos de decir, con, con, la, con la lógica de ese juego no dramático, y contradice de alguna manera a veces esos imperativos de la cultura y también las posibilidades que nos da la cultura de estar haciéndonos, y en realidad nos da culpa no ser eso que debemos, pero también nos da placer, y en realidad nos ubica también del lado de la inocencia, porque en ese momento no nos estábamos dando cuenta que en esa lógica de la transgresión, en realidad estábamos como mirando diferentes imágenes para de alguna manera seleccionar alguna con la cual nos
pudiéramos representar y sentir más desde esa imagen, desde si nos representa más o no parecidos a lo que somos y a eso que de alguna manera quisiéramos ser, ¿no? Y entonces esto que plantea el autor, que hay días de alguna manera en donde nos damos cuenta que estamos escritos en el libro del destino, es toda la cuestión en donde de alguna manera uno ubica ese punto de llegada sin tener en cuenta a veces los puntos de partida y ubica la historia como un libro y no como las páginas de un libro. A veces esto de poder pensar en lo vital, en los acontecimientos vitales como un libro que implica sucesiones, que implica secuencialidades, contigüidades, relatividades, discontinuidades, implica esta cuestión del acto de estar vivo, que implica de alguna manera ubicar que cada día sería como a veces un renglón, una página dentro de ese libro del destino que está escrito, a veces pensamos en ese por un otro que está dentro y que en ese acto de escritura o de reescritura nosotros en realidad somos los coautores de ese destino, pero que en realidad las sensaciones a veces en estos días grises es que de alguna manera eso de lo que está afuera nos escribe y en realidad el esfuerzo es darse cuenta que el libro en realidad es de nuestra autoría, que eso que podemos decir en un hacernos son los que de alguna manera ubican nuestras versiones a partir de nuestras visiones, pero también ubican nuestras posiciones subjetivas de potencialidad y ubican también el reconocimiento de nuestra autoría y coautoría en estos procesos intersubjetivos en donde de alguna manera seleccionamos estas imágenes que nos cuentan, estos enunciados que nos dicen, estas miradas que a veces nos unen, pero desde ideales que no corresponden a los nuestros, y nuestro trabajo continuo y nuestro desafío es parecernos cada vez más a nosotros mismos, pero no con la ilusión moderna de pensar que somos idénticos a nosotros mismos en nuestras mismidades, sino en nuestras diferencias. Somos idénticos a nosotros mismos en nuestros cambios, en realidad. Las sensaciones que seguimos teniendo una continuidad, una permanencia y un entretejido que de alguna manera tiene como de alguna manera continuidades en la trama, pero en realidad esas continuidades están escritas en las discontinuidades. Y desde este lugar es como que tenemos que poder amigarnos, porque en realidad siempre estamos discontinuos, y la discontinuidad como el desorden, como eso que aparece como parte de que hay algo novedoso, inédito, que se ubica para ser resuelto, pero que ubica para resolverme, para que yo no me quede en esa posición estanca, que no me quede en esa posición monótona. Es lo que de alguna manera hace que la temporalidad como que continúe tejiéndonos y que en esa temporalidad nosotros sigamos escribiendo páginas del libro y no copiándolas en realidad, y de alguna manera el esfuerzo es después releer eso que hemos escrito y sobre eso escrito, que no cambia el acontecimiento sucedido, pero sí
la versión de ese acontecimiento y la forma narrativa en la que uno emite una versión que de alguna manera cuando la relee también a uno lo reversiona. Y entonces, desde ese lugar, poder ubicar cómo vamos de alguna manera curando las cicatrices, que más tarde van a abrirse, esto que plantea el autor, como de alguna manera en estos puntos donde nos unimos quedan como marcas, y estas marcas parecen que se cierran, pero también son las marcas, como planteaba Freud, que estamos unidos como en los cristales de espejos rotos, y que también nuestros procesos de malestar nos vuelven a desunir en eso que nos había unido. Es como si tuviésemos una radiografía. La radiografía nos ubicaría como si fuésemos de alguna manera como un vitró unido por partes que de alguna manera son susceptibles de ser unidas por las mismas partes en donde han sido unidas. Y esto que plantea el autor, en realidad también esta es condición de imposibilidad y condición de posibilidad, porque en las mismas partes en donde nos hemos unido también está como la potencialidad de eso que se abre para volver a unirse y a ensanchar no solamente la forma, sino la materialidad de nuestro tacto hecho cuerpo. Y entonces, por eso es re interesante por ahí poder ubicar cómo los eventos críticos eh, son esa oportunidad para que se haga efectivo el cambio, para que sea efectivo eso que quedó fuera de nuestra necesidad, y para que uno ubique que a veces eso que en un momento era necesario, en otro momento no lo es. Eso que nos sirvió como recurso en un momento, en otro momento no nos alcanza, y para que uno vaya completando desde la falta, a partir de lo que tiene, eso que le hace falta. Y ese reconocimiento de eso que le hace falta renueva la lectura de la necesidad, también renueva las demandas sobre lo que uno debería ubicar como recurso, y renueva la vitalidad de ese deseo que está como interpelando la vivacidad de esto de seguir siendo, para seguir estando en condiciones de existencia que me ubiquen en modos de satisfacción, de bienestar, en donde yo cada vez vaya reconociéndome más parecido al proyecto de lo que quiero ser. Y entonces dice, a veces un día triste me choqué con la mentira, hubo días duros donde tuve miedo, días donde el sol mostraba paisajes nublados, días eternos que amanecen acabados. Y miren qué interesante esto, porque eh, eh, estos días son los días críticos, donde en realidad uno eh, aparece acabado antes de iniciado. Y en realidad esta sensación de acabado, quizás racionalmente, si uno la ubica como eh, eh, como en la cuestión más de lo vital, esto de hacernos en nuestro, no solamente relatos, en nuestras posiciones subjetivas, y a veces tiene que ver con estas cuestiones de duelo. Hay días donde eh, es la versión que tenemos de nosotros mismos, ya no sirve. La posición subjetiva que ocupamos nos interpela que si no nos movemos, eh, lejos de tener bienestar, lejos de poder seguir mirándonos con ganas, con deseos, con lógicas de lo porvenir, nos ubican en dejar de mirarnos, dejar de contactarnos, huir de nuestra mirada, porque en realidad eh, eso que, que estamos siendo se está acabando,
en la potencialidad de ser. Y entonces es interesante poder ubicar esto como, como lo más vital de la temporalidad, porque en esos días son los días oportunos en donde uno tiene que mirarse con intención de continuidad, con intención de ubicar lo que no le gusta, ubicar su malestar y poder darse cuenta si en realidad quiere estar constituido por el malestar o en realidad quiere ir constituyéndose con bienestares que implican como intercambiar sobre la angustia estos procesos de lanzarse hacia lo porvenir desde una proyectualidad, aun cuando en esa proyectualidad tenga que atravesar la angustia de lo que no sé. Y entonces ahí es donde se ubica el aprendizaje, en donde uno de alguna manera no repasa sus acontecimientos vitales, sino que en realidad lo que hace es como que aprende de esos acontecimientos vitales, y el aprendizaje es entendido como un cambio que es permanente, pero que de alguna manera es susceptible de ser intercambiado por otro cambio, y por eso de alguna manera como que el aprendizaje sería la condición necesaria para operar todos nuestros procesos vitales, desde los procesos de compensación adaptativa. Y entonces, ven, en realidad desde lo que plantea el autor, y se pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Y ven, cuando uno de alguna manera ubica eso, ese resto de lo perdido, en realidad también eh, regresa al punto de partida, pero lo mira desde el punto de llegada. Y la lógica es inversa, ¿ven? En realidad ese punto de llegada implica un nuevo punto de partida, porque en realidad es como que uno de alguna manera va escribiendo, reescribiendo el acontecimiento, y va ubicando de alguna manera las lógicas del sentido que ubican el sentir, pero sobre todo ubican los significados del pensar en este entretejerse históricamente. Y me parecía re interesante esto porque ven cómo de alguna manera esta canción se puede ligar a lo que planteaba Borges, ¿no? El tiempo es esa sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrastra, pero yo soy el río, soy el fuego. Y entonces, como de alguna manera somos el tiempo transcurrido y somos lo que transcurre y sobrevive a nosotros a través de nuestros entretiempos. Bueno, desde este lugar sería como la devolución de poder seguir pensándonos en el esfuerzo que tiene que ver con poner en tensión interna nuestros sistemas de apoyo, en donde el proyecto no es algo dado, la autoría es un acto desafiante, el ser la obra de nuestra propia artesanía es la condición de hacer humanizable nuestra humanidad y de seguir siendo atravesados por la instancia simbólica que nos hace sujetos. Bueno, con esto hacemos el cierre. Tenemos mucho para pensar, tenemos mucho para seguir escribiendo, y a no confundir las oraciones, los párrafos, con el libro entero. Mientras estemos en juego, el libro de la vida se sigue escribiendo en los discursos que me siguen diciendo y a través de los cuales soy dicho. Bueno, nos despedimos. Chao, hasta luego.